Referente a todo lo que la ley nos dice, aquí les marqué algunos elementos importantes. En el caso de aquellos grupos donde literalmente hay un número importante de trabajadores y donde ya se ha logrado establecer un contrato colectivo de trabajo, pues los patrones deberán presentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la entidad responsable de valorar, analizar y aprobar los planes anuales de capacitación y los programas trimestrales, semestrales de capacitación y adiestramiento, pues sí se vuelve una parte indispensable, así como también rendir evidencia o cuentas de lo que se ejecutó con esos trabajadores, pues es parte de este mismo contrato. Quiere decir que nosotros nos vemos obligados a corresponder a eso. Otra cosa que quiero decir, que bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben, es que la capacitación no es literalmente un gasto, aunque muchos lo ven como un gasto, y no lo digo por algunas personas en específico, pero la mayoría lo ve como un gasto. La capacitación realmente es una inversión que a lo mejor en primer momento nos va a llevar a, pues sí, a desembolsar cierta cantidad de dinero o utilizar ciertos recursos, nos va a traer beneficios a largo plazo. En algunos casos, bueno, a lo mejor un plazo, a lo mejor un poquito más corto, mediano, y en algunos otros casos a largo plazo. Pero en general, la capacitación debe verse como una inversión. Si nosotros no tenemos esta percepción de la capacitación, difícilmente vamos a poderla transmitir a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, y difícilmente vamos a poder darle el valor que tiene. Es un derecho, sí, es una ventaja y es algo que se va a quedar en el trabajador para toda la vida. Sin embargo, bueno, en la vida real el trabajador no lo ve así. El trabajador llega contigo y te dice, me mandaron, ya vine porque me mandaron. ¿Quién te mandó? Pues mi jefe. Ya vine pues porque me dieron la opción. Ya vine pues porque quería perder horas de mi jornada laboral. Entonces, bueno, cuando llegan con esa actitud contigo, pues vamos a sacarle provecho. A ese ya vine y a ese me mandaron. Pero bueno, debe de verse como un beneficio. Entonces, bueno, cuando existe un grupo importante de trabajadores o de instituciones o de empresas que ya se están relacionando a través de un contrato colectivo, pues dentro del contrato debe de estar especificado este beneficio para el trabajador. Cuando no rige un contrato colectivo, ahí lo pueden leer en el artículo 53, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí tenemos que evidenciarle a la autoridad, en este caso a la Secretaría del Trabajo, en los años impares, planes y programas de capacitación y adiestramiento, de acuerdo con lo que hayamos pactado con los trabajadores. En la vida real, pocas veces se pacta con el trabajador en qué se le va a capacitar. La verdad es que en la vida real no se suele hacer así. Lo que sí se hace es formar una comisión mixta de capacitación adiestramiento. Eso me imagino que la mayoría de ustedes lo tiene claro. Entonces, una vez que se forma esta comisión, nosotros pues tenemos que informarles que existe un plan anual con un programa trimestral o semestral de capacitación como beneficio a los trabajadores. Y esta comisión mixta tendrá que informar que existe, que es real, que la empresa lo tiene y que van a tener ese beneficio posteriormente, aunque no les digan específicamente qué capacitaciones se les van a dar. Aquí lo ideal sería que sí le digamos a esa comisión, pero la verdad es que vida real le decimos a la autoridad, porque hay que cargarlo a un sistema donde nosotros enteramos a la Secretaría del Trabajo, pero no le decimos a la comisión.
Nada más le decimos, fírmale aquí de que estás enterado de que existe el programa, pero no le decimos qué elementos lo componen. Ahora, hay una pregunta que la mayoría de personas me ha hecho. Aquí yo creo que hay puro experto y nadie me ha preguntado eso. Si esto le corresponde absolutamente a todas las empresas, es decir, si todas las empresas tienen que enterarle a la Secretaría del Trabajo. Y la respuesta es, no, esta pregunta no me la han hecho ahorita, pero bueno, si alguien la sabe, compártanla. Y si no, yo ahorita voy a dar la respuesta. ¿Se le debe de enterar a la autoridad, independientemente del número de trabajadores que tenemos? ¿Alguien tiene el dato? Sí están ahí, ¿verdad? Sí me están escuchando. Me imagino que en otros países debe existir también algo parecido, pero bueno, dice, sí, aquí estamos. Bueno, ¿cuándo sí le debemos enterar a la autoridad de que tenemos un programa de capacitación y de adiestramiento? Cuando sí, arriba de 50 trabajadores es cuando sí debemos enterarle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de que existe. ¿Y cómo? Bueno, pues nos registramos en un portal y cargamos la información a un sistema. Obviamente, cuando nosotros estamos haciendo un programa, que en este caso es un plan anual, pues como ustedes lo saben, debe de venir apoyado en un cuándo se va a hacer, y en un cómo y en un cuánto. Ustedes son los expertos en el cuánto. Debemos hacer un presupuesto o se destina un presupuesto para esto. Entonces, en lo que nosotros le enteramos a la autoridad, ahí va especificado qué, cuándo o cada cuándo, el cómo o el quién lo va a impartir y cuánto le va a costar. Algunos pueden omitir el cuánto o hacer un estimado. En realidad a la autoridad no le interesa saber cuánto te vas a gastar en eso. Lo que le interesa saber es que sí lo tienes contemplado, que sí es un beneficio para el trabajador y que sí estás abordando los elementos básicos que se te requieren para capacitar a alguien. Ahorita les voy a decir en qué, pero no le importa tanto el presupuesto. El presupuesto realmente le debe de importar al patrón, a la empresa, más que a la autoridad. La autoridad le interesa si lo estás dando o no, y si tú ya lo dijiste en el plan anual o en el programa, pues entonces cuando llegue una revisión, pues le saques la evidencia de que efectivamente se ejecutó. Entonces, por eso aquí me dice en la fracción 1, comprobar quiénes capacitan y a quiénes se les capacita. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eligiendo a la persona ideal para ejecutar esa capacitación. Ideal me refiero a una persona que ya tenga legitimado y validado el conocimiento en función de lo que va a impartir. Ahora, si manejamos la capacitación interna, que es cuando un miembro de la misma organización capacita a sus propios compañeros, no es necesario que se evidencie con un documento o con una clave de registro el conocimiento que tiene. Es suficiente con los años de experiencia, por ejemplo. Con eso es más que suficiente y nosotros lo comprobamos. Pero si nosotros realmente queremos tener una evidencia tangible para la Secretaría del Trabajo y para justificar todo un proceso de materialidad de un servicio que se brindó por parte de un consultor, de una empresa capacitadora o de una persona física que está teniendo una actividad, pues en este caso profesional, pues entonces lo ideal es que sí tengan un registro de agente capacitador, o en este caso agente capacitador externo. En algunos casos pueden tener algo que se conoce como la norma, la acreditación como agente capacitador, y eso nos lo puede dar también la norma a conocer.
para abarcar incluso otros elementos, a lo mejor no tan profesionales, pero que sí sean, pues, conocimientos reales en función de una actividad muy específica, ¿no? Como por ejemplo, los que están haciendo algún tipo de soldadura o algo así, que no tienen un documento como tal que te diga, soy licenciado en soldar. No, pues evidentemente no existe de esa manera. Entonces, por eso se requiere una validación por parte de otros organismos. Entonces, eso nos da la garantía de que la persona que está ejecutando la capacitación, pues es una persona que literalmente tiene el conocimiento. Entonces, bueno, eso es parte de los requisitos que nos van a pedir. Acá hay un punto que les quise destacar en la fracción 3 de este artículo, que se relaciona con el artículo 3 de la Constitución, en este caso, evidentemente, de la Constitución de nuestro país, o de mi país, que en este caso es México. El artículo 3 habla de, por ahí si hay abogados, deben saber de qué habla el artículo 3, habla de la educación. Entonces, en México, como yo creo que en algunos otros lugares, está establecido en la ley, en la Constitución, que la educación debe de ser laica. Laica significa que no debe de llevar algunos elementos o tintes religiosos, así como elementos políticos, tampoco tendría que darse. Entonces, la Ley Federal del Trabajo está contemplando que dentro de la capacitación que nosotros ejecutamos en nuestras empresas, debemos contemplar que aquel que la va a ejecutar no promueva elementos religiosos o elementos políticos dentro de los trabajadores, porque se apoya en el artículo 3. Y ahí en el artículo, si ustedes lo pueden leer, ahí dice específicamente bajo qué características debe manejarse la educación. Entonces, todo lo que es formativo, qué elementos debe tener. Es difícil que alguien lo haga. A veces quien saca ese tipo de temáticas son los propios participantes, pero no sería lo ideal. Y si se da, pues hay que frenar esas aportaciones. No porque no se quiera discutir de eso, sino porque nosotros nos vamos apoyando con elementos que son criterios de sana convivencia, por así decirlo, y de libertad en el sentido del aprendizaje. Entonces, bueno, pues lo manejamos así. ¿Qué elementos debe contener este plan anual o programas de capacitación? Plan anual, me estoy refiriendo al plan de todo el año, donde se mete el presupuesto y cada cuánto se ejecutará la capacitación. Y programa, me refiero específicamente a qué capacitaciones se van a impartir, cuándo, quién la va a impartir, dónde se va a impartir, quién es el responsable y cuánto va a costar. Entonces, digamos que el programa es más específico y el plan es mucho más general. ¿Qué elementos debe contener? Es importante que lo consideremos. Aunque yo les digo que a partir de 50 trabajadores nosotros ya tenemos literalmente que decirle a la autoridad qué es lo que voy a hacer en cuanto a capacitación. Mi sugerencia es que aunque tengas 2 trabajadores, siempre lo capacites porque siempre hay algo nuevo que aprender, porque siempre hay una actualización, porque yo no me puedo quedar con lo que estaba hace un año. Seguramente hoy ya hay algo nuevo, algo más novedoso, algo diferente. Entonces, si yo me quedo replicando formas, replicando métodos o programas que ya cumplieron su tiempo, probablemente voy a atrofiar mis mismos procesos, ¿no? O los voy a hacer mucho más lentos, o no voy a ser competitivo con otras empresas. Entonces, aunque yo tenga menos de 10 colaboradores,
A lo mejor no voy a enterar a la autoridad, pero sí debo contemplar que voy a capacitar, que voy a capacitar y sí debo contemplar que eso es una inversión. Entonces, la invitación es que lo contemplen a todos los niveles, no solamente cuando hablamos de 1,000 trabajadores, ¿no? Sino cuando hablamos que tenemos un despacho con 5 personas.